El Cairo. Para comentar sobre la tensión desatada debido al anuncio de Siria de que tiene armas de destrucción masiva y que está dispuesto a usarlas, nos acompaña desde Buenos Aires Horacio Calderón. Él es analista. Tiene armas. Bienvenido, señor Calderón. A ver si nos escucha el señor Horacio Calderón en Buenos Aires. A ver si nos escucha el señor Horacio Calderón en Buenos Aires. A ver si nos escucha el señor Horacio Calderón en Buenos Aires. Parece que está acomodándose y, por supuesto, como es evidente, estamos tratando de solucionar algunos problemas técnicos, pero entre tanto, lo que les podemos contar es que los medios locales de la televisión siria principalmente han tratado de bajarle el tono a esta información difundida ayer por el canciller sirio, en el sentido de que el régimen tiene armas de destrucción masiva. Tenemos ya la comunicación con el señor Horacio Calderón. Bienvenido. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿cómo se debe entender ese anuncio de Siria? ¿Sería algo desesperado por el hecho de que los rebeldes dieron muerte la semana pasada al ministro del Interior, se han tomado barrios importantes de Damasco, o estaría realmente en capacidad el régimen sirio y pensándolo de verdad en usar estas armas de destrucción masiva? Bueno, con respecto a la posesión de armas de destrucción masiva, Siria está considerado como el cuarto país en el mundo con un importante desarrollo y grado de almacenamiento de estas armas. Ahora, una cosa es que cuente con los elementos y otra cosa, como dicen falsamente los rebeldes, que los hayan desplegado. Es altamente improbable que aún teniendo desplegados esas armas de destrucción masiva, el gobierno sirio vaya a usarlas en su defensa. Porque ¿por qué obviamente lo dice? ¿Por qué? Tendría una respuesta catastrófica, ¿no? Ya, exactamente. Por ejemplo, ayer el secretario general de la ONU decía que todos los países estaban obligados a no usar armas de destrucción masiva, aunque no fueran firmantes de convenciones en las que se ha acordado no usar armas de destrucción masiva. Es decir, ¿por qué un régimen que no ha firmado una convención en este sentido se abstendría de hacerlo? ¿Y qué tipo digamos, de reprimendas podría tener si lo hace? Bueno, más que reprimendas, yo creo que tendría represalias militares gravísimas. Y por tratarse de un gobierno laico, es decir, no es un gobierno religioso, fanático, como podría ser el caso de Irán, en lo personal yo dudo de que ellos vayan a utilizar estas armas, ¿no? Por supuesto, es el primer país que ha admitido tenerlas, porque en el caso de Irak, Saddam Hussein negó reiteradamente y no las tenía. Puede ser que Siria tampoco las tenga y que lo use como un factor de disuasión. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya. Lo único que es importante destacar es que obviamente en caso de derrumbarse el gobierno sirio, de alguna forma tienen que asegurarse estas armas de existir. Entonces el problema, yo estoy viendo muchos medios hablar de bombardeos, y es porque no conocen la composición química o biológica de estas armas, que si se bombardean, por ejemplo, desde el aire, con misiles o bombas, se esparcería por toda la atmósfera. De manera tal que esto es un tema muy complicado, que yo veo que especulan personas y opinan quienes no conocen realmente las consecuencias de un ataque militar de esta naturaleza. Si esto lo está diciendo el régimen sirio para disuadir de posibles intervenciones de la comunidad internacional, bombardeos, como usted estaba mencionando, ¿de qué manera entonces se debe esperar que la comunidad internacional reaccione a un anuncio como ese? Bueno, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque en caso de producirse un ataque militar terrestre, por ejemplo, por parte de Israel o por parte de Siria, sí podría utilizarlo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, Claudia. Además, hay un tema que no podemos soslayar. El derrumbe del régimen sirio traería como consecuencia que los terroristas de Al-Qaeda y de otras organizaciones que están llegando desde Chechenia, desde Irak, desde Jordania, etcétera, se adueñen de estas armas, como sucedió con el caso de Libia. Claro. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo no puedo entender es cómo, por ejemplo, Estados Unidos
Habla de la guerra contra el terrorismo por un lado cuando conviene y por el otro se asocia con Al-Qaeda o con las ramas de Al-Qaeda, como en el caso de Siria. Eso para mí es un ataque a la memoria de los mártires del 11 de septiembre, ¿no? Bueno, un tema para seguir ahondando. Un tema para seguir ahondando, sin duda, señor Horacio Calderón, pero tenemos que pasar a otras informaciones del día. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender lo que está sucediendo. Un placer, como siempre.